Hola, alumnos de tercer grado, pues nuevamente bienvenidos a los videomates con el maestro Colín. Les voy a seguir charlando, voy a seguir platicando sobre el libro de texto para que lo terminemos de resolver en este mes de mayo y algunos días de junio. Y después pasaremos lista por Face para que vayan entregando las evidencias de su trabajo. Bien, pues pásense a las 222 y vamos a continuar. Según lo que trabajaron en esta lección, ¿qué es el rango de un grupo? Pues es una medida de dispersión. ¿Cómo hacen para encontrarlo? Restamos el valor mayor menos el valor mínimo. Dados dos datos del conjunto que se analiza, ¿qué les permite identificar de ellos esta medida de dispersión? ¿Qué nos permite identificar el rango? Pues qué tanto están distribuidos los datos respecto al mínimo y al máximo. También trabajaron la desviación media, que es la medida de dispersión más utilizada en la estadística y la cual obtuvieron al promediar las distancias de cada dato con la media aritmética. ¿Qué información nos proporciona esta medida de dispersión? Pues nos representa la variación que hay respecto a la media. Eso es lo que nos representa. Bien, vamos a continuar con los métodos. Su libro es un poco repetitivo porque ahorita van a ver respuestas a las páginas anteriores que el mismo libro nos da. Vean, las medidas de dispersión o de variabilidad expresan la manera en que se distribuyen los datos mediante un número, que puede ser el rango, que puede ser la desviación media. Este número indica si dichos datos se encuentran alejados o concentrados del promedio. Si el valor de este número es muy alto, ¿cómo influye en la variabilidad? Pues si es muy alto, quiere decir que hay mucha variación, que están repartidos entre un espacio muy grande de datos. Si el valor es muy pequeño, ¿qué características tendrá la distribución de los datos? Que los datos están concentrados en una menor distancia de números, por eso se llama rango, de dónde a dónde parten. Cuando el rango es muy pequeño, quiere decir que están bien más distribuidos en pocas cantidades, que no hay datos tan atípicos, me explico, que no hay datos tan atípicos o tan extremosos. Si dominan estas relaciones, podrán saber si los datos son parecidos o varían mucho entre ellos. Eso era lo que quería yo decirles. Por ejemplo, en la actividad 1, las ganancias de don Enrique y doña Queta se expresaron con la siguiente tabla. Aquí está la de la página anterior que ustedes ya habían visto. Si calculan el valor promedio de la ganancia de ambas tiendas, el resultado es el mismo. Sin embargo, la distribución de los datos es muy distinta en cada caso. ¿Por qué consideran que sucede esto? Porque oscilan, por ejemplo, los datos de la tienda de Doña Queta oscilan entre los datos de la mayor, están distribuidos en un menor rango. El rango es menor en ese caso. Y con don Enrique el rango es mucho mayor porque hay un dato, vean, 370 es un dato muy extremoso y 100 es bastante, también son extremosos tanto de un lado como del otro, en caso de organizarlos de mayor a menor. Y de la misma forma con Doña Queta, vean aquí los datos extremosos pues no los hay. 225 a 250, o sea, hay menos rango. Quiere decir que hay menos distribución de datos en una cantidad más corta. Aunque el promedio en ambos casos es de 238 en la tienda de don Enrique, ningún día de la semana, vean, esta es respuesta a una pregunta anterior, su ganancia se aproxima a este valor promedio. Por el contrario, en la tienda de doña Queta, la ganancia de casi todos los días de la semana se aproximan de manera considerable al valor promedio, a lo que estábamos hablando del rango. Bien, pues aquí está un dato particular, véanlo. Para conocer el grado de representatividad del valor promedio en el conjunto de datos, es decir, si este valor representa satisfactoriamente o no toda la información de la distribución de datos, es preciso cuantificar la distribución o variabilidad a través de las medidas de distribución más comunes. El rango, ya dijimos que es valor máximo menos valor mínimo. Y la desviación media, que es el promedio de las distancias de cada uno de los datos con respecto al promedio. Bien, vamos a continuar. El rango es la medida de dispersión que indica el tamaño de la región, a eso me refiero, que el tamaño de la región puede ser más pequeña, como el caso de la tienda de Doña Queta, en el que tenderán a dispersarse los datos. Vean, en el ejemplo, valor máximo menos valor mínimo. En Don Enrique fue 270. Pues hay un rango, o los datos están dispersos en un rango mayor. Y la tienda de Doña Queta, vean, es 25, o sea, el rango está distribuido en menos datos, por decir algo, están menos dispersos.
Vámonos a la siguiente página. Ya que en ambos casos se tiene el mismo número de datos y como el rango de la tienda de Doña Queta es menor, se puede suponer que estos valores son mucho menos dispersos que la tienda de Don Enrique. Respuesta a muchas preguntas. Esta medida de distribución tiene la ventaja de ser muy sencilla de calcular. Su principal desventaja es que solo depende de los valores extremos. ¿Qué ocurre cuando uno de estos valores se encuentra muy alejado o es atípico? Pues que el espacio donde están dispersos los datos es mayor, ¿no? En el mismo ejemplo se propuso analizar las ganancias de la tienda de Doña Margarita. Bien, ¿qué puso Doña Margarita? Vamos a ver. Al calcular el rango correspondiente y obtener como resultado un valor grande, pareciera expresar que los valores no se encuentran distribuidos de manera homogénea. Sin embargo, notamos que 375 es el dato atípico causante de este valor en el rango. ¿Qué se puede decir de la distribución de datos de estas tres tiendas en relación al tamaño de su rango correspondiente? Pues habla precisamente aquí está. ¿Qué se puede decir de la distribución de los datos? Que es más grande la distribución de los datos en la tienda de Don Enrique. Y en Doña Queta, por ejemplo, los datos están distribuidos en cantidades más cortas. El menor rango es mejor la distribución, están menos distribuidos. Entonces, ¿qué representa el rango? La distribución de los datos en un valor mínimo y un valor máximo. ¿Cómo se obtiene? Restando el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Qué representa el rango? La distribución donde se encuentran los datos. Ahí está, claro. Vámonos a otra. Vean, valor absoluto. Expresa la distancia que hay entre dicho número y el 0, por lo que se expresa con el valor numérico siempre con signo positivo. El símbolo del valor absoluto son dos franjas, vean, 12 barras paralelas. Por ejemplo, el valor absoluto de 5 pues es 5. El valor absoluto de menos 5 se escribe valor absoluto, vean las dos barras cómo se escribe, igual a 5. Desviación media. En la actividad 2 se analizaron los resultados de un examen que aplicó una profesora a 3 grupos de estudiantes. ¿Se acuerdan de las gráficas? Bien, para el grupo A la información se puede resumir en la siguiente tabla. Completen los datos que faltan. De hecho la tuvimos que hacer o yo las tuve que platicar para que la fueran diseñando. Ahora vean la tabla porque así como está vamos a tener que, así como está esta tabla vamos a ir haciendo otras más. Respuestas correctas, vean, del grupo A. Frecuencia. Ahora, ¿qué significa RC? Respuestas correctas. ¿Qué significa menos la X con su rayita arriba? ¿Qué quiere decir? Menos la media o promedio. El promedio, si lo calcularon, al sumar las calificaciones, o más bien las respuestas correctas, y dividir entre 40, da 3.5 en los tres grupos. Por eso fue que llevamos un avance significativo. Vean, luego 1 menos 3.5. Pero como es valor absoluto, puedo decir que es 3.5 menos 1, igual a 2.5. ¿Correcto? En la que sigue 2 menos 3.5, aquí pues, me convendría poner 3.5 menos 2. En la que sigue ya tengo 3 menos 3.5. La que sigue debería ser 4 menos 3.5, 5 menos 3.5 y 6 menos 3.5. Y ahora sí, por la frecuencia, el resultado de las restas que vayan saliendo de la columna se van multiplicando por la frecuencia. En este caso 2.5 se multiplica por la frecuencia que es 1. Después, por este 1. El que sigue, ¿qué multiplico? Por 2, por este 2. Después 0.5 por 17. Después, aquí está ya 0.5 por 17. Y después por 2 y después por 1. Bien, hasta aquí dejamos. Vamos a la siguiente tabla, por favor, a la siguiente página. Bien, observen. Total de datos, 40 datos, porque son 40 alumnos. Ahora 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 17, 51, 4 por 17, 5 por 2, 10, 6 por 1, 6. Al sumarlos, primero hago mis multiplicaciones, acuérdense de que primero multiplicaciones y después sumas. Después de hacer las multiplicaciones, mis sumas me da 140. Al dividir 140 entre 40 me da 3.5, que es el promedio, es la media aritmética, nada más. Ahora dice desviación media, 28, resulta de la suma de las distancias entre 40 y da 0.7.
Por lo tanto, la desviación media del grupo A es igual a 0.7. ¿Cuál es la desviación media de los grupos B y C? Ya la habíamos calculado. Si ustedes necesitan reforzarlo con una tabla como la de la página anterior, háganla. Con ayuda del profesor respondan lo siguiente. ¿Qué información nos proporcionan los valores de la desviación media de los tres grupos respecto a la distribución de los datos de cada grupo? ¿Qué información nos proporciona? Pues la distribución, en este caso sería la distribución de los datos. Fíjense, la desviación media representa la desviación que hay de los datos respecto a la media. De hecho, la que menos desviación media tiene, o la que menos rango tiene, en ese sentido digo, es el grupo A, es 0.7, en los otros es mayor. Quiere decir que los datos están distribuidos, o la media está distribuida hacia otro lado, ¿no? Se encamina más hacia otro de los dos lados. Bueno, ya está. ¿Cuál es la desviación media de los grupos B y C? Ustedes la calculan. Con ayuda de tu profesor respondan lo siguiente. ¿Qué información nos proporcionan los valores de la desviación media con respecto a, bueno, ya dijimos, ¿verdad? ¿Qué representa la desviación media? A ver, vamos a ver qué representa la desviación. Representa la distribución de los datos respecto a la media aritmética. ¿Cómo se obtiene? Bueno, ya vimos la tabla, rectifiquen. Es un promedio de las distancias que hay respecto a la media de cada uno de los datos. Para hacer, aquí ya les toca a ustedes, jóvenes. La empresa, si tienen más datos, me preguntan si quieren más datos. Vean, de hecho son 2 ejercicios los que tienen que hacer. Y así nos vamos a la siguiente página, por favor. Para hacer, si les toca a ustedes. Número 3. Pregunten a sus compañeros de grupo. Esta no la vamos a hacer, la número 3. Lo de Frida sí lo hacemos, por favor, mientras que las de Alba son, me imagino que el promedio va a ser el mismo. Sin embargo, la desviación de los datos no es la misma. ¿Cuál de los dos tiene mayor dispersión en sus calificaciones? Calculen la desviación media de cada una de las dos niñas, por favor. Y con esto cerramos el videomate del día de hoy. Los espero en el próximo, con la próxima lección. Hasta aquí les dejo, espero que no tengan dudas. Si las hay por Face, por favor, que tengan ustedes una bonita tarde, bonito día o bonita noche según estén viendo el video. Adiós.